y estamos en una nueva entrega de Enlace Químico de la mano de Nadia Navarro y Natalia Almada, y también con un invitado que nos está acompañando. Chiquilinas, bienvenidas. ¿Qué estábamos escuchando? Ay, ¿cómo andan? Angie y Yamila, encantada de estar acá nuevamente en otra columna de Enlace Químico. Con un tema nuevo y un invitado nuevo, y estábamos escuchando esta canción Yo vengo a ofrecer mi corazón, interpretada por Mercedes Sosa, porque como vamos a ver, de cierta forma, y lo estoy sorprendiendo al invitado, esto está vinculado de cierta manera con el tema que vamos a estar hablando hoy, ¿verdad, Nadia? Así es. Hola, muy buenos días, gracias nuevamente por estar acá. Exacto, Mercedes Sosa, empezábamos con ella, cantante argentina, muy popular y muy querida también. Justamente investigando para esta columna nos enteramos que Mercedes Sosa fue portadora de la enfermedad de Chagas durante 30 años. Y bueno, justamente su nieta, Araceli Matus, que también es música y preside la fundación en Mercedes Sosa, participó este año de una campaña que realizaron junto con el proyecto Cuida Chagas, para visibilizar la enfermedad y promover acciones de testeo en Latinoamérica, porque esta enfermedad justamente se presenta al inicio, a veces asintomática, a veces con muy pocos síntomas. Es un periodo muy corto, la fase aguda, son aproximadamente 2 meses, y luego cuando ya entra en la fase crónica, que es como la más larga, los tratamientos generalmente no sirven para curar la enfermedad. Así que todo esto se está vinculando con nuestro invitado. ¿Cuánto suspenso siempre damos? Sí. Bueno, Nati. Sí, porque nuestro invitado de hoy es el doctor en química Santiago Rostán. Santiago es docente e investigador del área de química inorgánica de la Facultad de Química, y él viene investigando hace un tiempo una serie de compuestos que ya nos va a contar Santi de qué se tratan estos compuestos y cómo son. Pero los está investigando como posibles eventuales fármacos contra determinadas enfermedades infecciosas, y en particular en su tesis de doctorado él sintetizó una cantidad de estos compuestos y analizó su actividad frente a dos parásitos y a un virus. Y uno de esos parásitos justamente es el parásito llamado T. cruzi, que es el parásito transmitido por la vinchuca que provoca la enfermedad de Chagas de la que veníamos hablando. Luego también él investigó la acción de estos compuestos sobre el parásito que transmite la mosca tsetse, que provoca la enfermedad del sueño, y también sobre el virus del COVID-19. Así que sobre todos estos temas y muchas otras cosas vamos a estar hablando con nuestro invitado Santiago, a quien ya le damos la bienvenida y te agradecemos mucho que estés acá. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un gustazo. Bueno, gracias, encantadas. Santiago. Bueno, para empezar, nos gustaría que nos pudieras contar qué tipo de compuestos son con los que trabajaste en tu tesis de doctorado. Ok, sí, los compuestos que trabajamos en la tesis son compuestos que se trabajan mucho en nuestra área, en química inorgánica, y en particular en química inorgánica medicinal. Son compuestos que tienen un fragmento orgánico y un ion metálico, uno o más iones metálicos, en nuestro caso un ion metálico. Se llaman compuestos de coordinación, ese es el nombre técnico, y se pueden describir como compuestos metalorgánicos, ¿no? Por esta parte orgánica que tienen, sí. Ahí está, cuando hablamos de parte orgánica, digamos, si nos puedes explicar un poquito a qué te referís, y lo del ion metálico también, porque sí. Explicar un poquito a qué se refiere. La parte orgánica en sí, en el caso de mi tesis, cuando uno habla de química orgánica se refiere a la química del carbono, nitrógeno, oxígeno, que son como un nombre histórico, ¿no? de la química orgánica. Y más bien la inorgánica es cuando hay presencia de iones metálicos, que son, por ejemplo, el metal que todos conocemos, pero que ha sufrido algún cambio, ha perdido un electrón, que es de esos que veíamos en el liceo, ¿no? Y se transforma en un ion, entonces es un átomo cargado, básicamente. Sí, tiene carga. Y bueno, en particular los compuestos orgánicos que nosotros desarrollamos en mi tesis contienen 2 fragmentos bastante importantes, que son el fragmento cumarina, que es un fragmento que hay numerosas moléculas naturales y también sintéticas, o sea, preparadas por nosotros, que presentan actividades biológicas variadas, y por otro lado le incluimos a esa cumarina una tiosemicarbazona, que es otro fragmento que se ha utilizado bastante, en particular en el desarrollo de fármacos contra el parásito de Chagas, y en particular en el grupo de investigación en el que yo empecé mi tesis, que es un grupo que está establecido hace mucho tiempo, de Lucía Otero, Dinora Gambino y Hugo Cereceto, por ejemplo, que han trabajado mucho con las tiosemicarbazonas, entre otra gente, ¿no? Así que estas moléculas orgánicas, ¿no?
bueno, que se abrevian, corregime si está bien, CTCS, ¿no? Porque es cumarina, tiosemicarbazono. Sí, hay muchas abreviaciones en literatura, esa es una de las que... Esa es una, sí. Ahí está. Esa, vamos a abreviarla así para hacerla más cortita, la CTCS. Vos lo unís, digamos, entre comillas, a estos iones metálicos, que en particular vos usás paladio y platino, ¿no? Que son 2 elementos de la tabla periódica. Y bueno, ¿y cuáles fueron los resultados que vos encontraste con relación a la actividad de estos compuestos? Porque sintetizaste una cantidad en tu trabajo. Claro. Sí, la idea al combinar estas 2 estructuras orgánicas primero era combinar, a ver si se combinaba esa actividad y se generaban compuestos con una actividad interesante frente al parásito. Esa era una de nuestras primeras hipótesis. Y luego hacer otras modificaciones ahí, que no vale la pena detallar, pero otras modificaciones con ese combinado ya en la parte orgánica, ¿sí? Otras modificaciones que podemos hacer, inclusión de otros grupos, básicamente. Esa hipótesis no se verificó, o sea, en realidad lo que vimos fue que no fue tan activo el combinado ese, pero una segunda hipótesis que teníamos era que al coordinar esa molécula a un metal, al unirla a un metal, a un ion metálico en particular, podía mejorar la actividad, y esa sí que fue una hipótesis bastante verificada, o sea, en líneas generales de la tesis, en este montón de compuestos, cuando se incluía el metal, daban lugar a compuestos con mayor actividad antiparasitaria, sí. Frente a los 2 parásitos y también frente al virus. Frente a los 2 parásitos en general se puede decir que sí. Y bueno, frente al virus, lo que yo les comentaba la otra vez, la salvedad de que en realidad nosotros probamos mucho inhibición de una enzima viral y no de todo el virus, pero tenemos algunos compuestos que fueron evaluados en Corea y también dieron actividad antiviral, sí. Perdón. No, dale, tranquilo. No, es que justamente como decíamos anteriormente, o sea, esto, la importancia que tiene para, por ejemplo, la enfermedad de Chagas, o sea, acá en Uruguay es una enfermedad que está controlada, pero bueno, o sea, nunca se sabe, o sea, justamente el trabajar en esto, ¿cuál es la importancia? ¿Qué es lo que aporta para todas? Y bueno, como decían también el COVID también. Sí, hay como varias cosas ahí. Es importante trabajar en la enfermedad de Chagas porque, si bien es verdad que en Uruguay no es endémica, es endémica en Latinoamérica, en Uruguay lo que hay es un buen control del vector. No es que no haya gente con el parásito. Sí, es importante explicar ahí que la enfermedad la transmite la vinchuca, que lo que hace es tomar sangre de un mamífero infectado que tiene el parásito, y luego desarrolla el parásito en su intestino y lo deja al dejar las heces en la piel, por ejemplo, uno se rasca y el parásito entra en el torrente sanguíneo del mamífero, y así hay un ciclo de reinfección. Y entonces es importante investigar porque, si bien ese vector está un poco erradicado, hay gente que tiene la enfermedad, y que esa enfermedad, como vos comentaste en la introducción, en fase crónica no hay cura actualmente. Además, en la fase aguda, en la inicial sí es curable, es corta la fase aguda, en la crónica no es curable, y además los fármacos que hay de uso clínico tienen gran cantidad de efectos adversos, es decir, dañinos para el paciente. Entonces eso también hace que sea importante la búsqueda de nuevos compuestos, sí. Y en particular esto de que estos compuestos que incluyen iones metálicos, ¿no? Uno está acostumbrado a escuchar que los metales, la toxicidad, que son medios complicados. Entonces, ¿qué nos podés comentar con respecto a eso? Sí, esa pregunta es bastante hecha, digamos, y está bien tener como una alerta respecto a los metales. Pero bueno, ya se sabe también hace un tiempo que en realidad cualquier sustancia puede ser tóxica según la cantidad que uno administre, o beneficiosa, ¿no? Beneficiosa o tóxica según la cantidad que uno administre. Eso es lo que se llama técnicamente ventana terapéutica. O sea, se necesita una cantidad para alcanzar la acción, y si sigo agregando la cantidad, después de determinada cantidad, se vuelve tóxico un compuesto, un metal, o un compuesto orgánico también, o cualquier cosa, ¿no? Entonces, el agua, incluso decía Paracelso, puede ser tóxica en las cantidades adecuadas, ¿no? Entonces, si bien los metales tienen una toxicidad asociada, o como que tienen esa fama, lo que pasa es que suelen alcanzar la toxicidad en dosis bajas. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Pero también la ventaja que tienen, y lo que está bueno en los metales, es que dan lugar a compuestos muy potentes. Entonces, con pequeñas dosis se puede a veces curar una enfermedad. Y es el caso, por ejemplo, del cisplatino, el carboplatino, los fármacos derivados de platino para el tratamiento de cáncer, que, si bien es verdad, tienen efectos adversos, y todo el mundo conoce los efectos adversos de las quimioterapias, se siguen usando en clínica al día de hoy básicamente porque salvan vidas. Entonces, ahí hay un poco el riesgo-beneficio, o el costo-beneficio en realidad, genera un poco de daño al paciente, pero también puede salvarle la vida. Entonces está bueno. Perfecto. Ahí está, nos contabas como todos los metales que pueden haber, los compuestos metálicos. Nos hablabas recién del platino, que también es utilizado en otras terapias. ¿Y por qué también el paladio? Y
el paladio en realidad es una relación química, hay menos casos de éxito con paladio por ahora, pero está en el mismo grupo de la tabla periódica, ¿tá? Entonces son compuestos que se comportan de manera muy similar. En esto de la formación de iones que yo le decía, de formar átomos cargados, ¿no? El paladio y el platino hacen básicamente lo mismo, forman iones con la misma carga, con el mismo entorno de coordinación, y entonces está como esa similitud, y a partir de ahí se plantea la posibilidad de generar compuestos que puedan tener acciones similares a los de platino. Hay algo que dijiste en un momento que me quedó resonando. Creo que un poco como desde el lugar de no saber, ¿no? De no conocer demasiado, hablaste de controlar el vector, ¿no? De que hay algunas enfermedades que se controla el vector pero no se elimina el virus. ¿Cómo sería eso? En este caso el vector es la vinchuca, y el parásito es T. cruzi, que es un parásito unicelular que está se aloja en el intestino de la vinchuca, ¿no? Entonces, básicamente la vinchuca crece o se cría en entornos rurales, en entornos de casa que son de piso de tierra, por ejemplo. Entonces eso como que en el Uruguay, que se ha ido desarrollando, ha dejado de haber tanta como condiciones propicias para el parásito. Además también afecta el clima, ¿no? En climas más tropicales también, por eso son enfermedades tropicales desatendidas, se llaman estas como la enfermedad de Chagas, ¿no? Pero sí en Colombia, en Venezuela es una problemática, y por ejemplo en poblaciones indígenas, una problemática de salud pública, porque ahí sí las casas rurales son propicias para que se críe el vector. Y o sea que en este caso controlar el vector sería dejar de darle las condiciones para que pueda emerger. Sí, es como, ¿sabes qué? Como el dengue, que el dengue en realidad Aedes aegypti es el vector, pero el dengue en realidad es un organismo que transmite el Aedes aegypti, no es en sí, no es la enfermedad del mosquito, ¿no? Ahí va. Sí. Súper interesante todo esto. Sí, sí, claro. Y además la importancia esa, porque uno a veces escucha que Chagas está controlada acá en Uruguay, pero la importancia de esto que nos aclaraba Santiago, de que justamente los fármacos que se usan sirven para cuando la enfermedad está en su etapa aguda, cuando está en su etapa crónica ya no son eficientes. Entonces la importancia de seguir investigando, entre las otras causas que Santiago explicó hace un ratito, de por qué es importante seguir investigando en este tema. Y en la facultad se investiga bastante, ¿no? Sí. ¿Por qué vos llegaste a este tema, digamos? Bueno, yo en realidad estaba cursando facultad y siempre tuve interés por la química farmacéutica, es decir, la química puesta al servicio de la salud, o sea, de encontrar compuestos que tengan efectos beneficiosos para la salud en alguna patología. Y estaba cursando en segundo de facultad una materia que se llama química inorgánica, y bueno, y ahí mucho el colorido de la química inorgánica me llamó la atención, ¿sí? Y sobre todo uno dice el colorido y suena muy mundano, digamos, pero la relación del colorido con la explicación técnica detrás de por qué las cosas tienen color, por ejemplo, a mí es algo que me parece fascinante, y entonces la explicación física, ¿no? De por qué las cosas tienen color. Claro. Y entonces ahí fue un poco el enganche, pero siempre tuve la curiosidad por la biología y la química y la interfase de las dos, ¿no? Desde chico era. Desde chico, sí. El otro día nos contaste, estuvimos hablando y nos hizo un cuento que me parece que lo ilustra así, como te pinta bien, ¿no? ¿Por qué te gustaba tanto de chico? Yo tengo dos cuentos de chico. Uno es que básicamente yo me crié en el campo, y entonces con un primo que tenía juntábamos de todo y mezclábamos cualquier cosa, barro, pasto, semillas. No tenían un fondo científico eso detrás, ¿no? Era mezclar por mezclar, pero sí estaba la curiosidad del ver qué pasa, que eso para mí es fundamental en la ciencia, ¿no? Ver qué pasa. Obviamente después la facultad o la educación formal te da el contexto de, bueno, no es probar y ver qué pasa, sino que tiene que haber digamos, racionalización previa del experimento y después pruebo a ver qué pasa, ¿no? Tiene que haber una lógica, ¿no? Ese es uno de los cuentos. Y después lo otro que contaba, que para mí está bueno destacar, es que había un libro cuando yo era chico que se llamaba Canela, que era un libro de primaria, de primero, capaz que se acuerdan. Hacen cara de que recuerdan. Sí, un libro de color mostaza. Yo lo tengo la foto del perrito y todo. Tenía un perrito, eso iba a decir. Sí, y ese libro tenía, cuando llegaba el otoño, un experimento que era de extracción de pigmentos con alcohol, de extracción de pigmentos de hojas de distinto color. Entonces, claro, mi mamá la tenía harta ya, que le mando un saludo ya que estoy acá y aprovecho, la tenía harta porque le pedía frasquito, le pedía alcohol para hacer extracciones de colores, pero eso, bueno, como decía, el color, ¿no? O sea, eso siempre me llamó, y el poder sacar de la planta el color incluso eso es una disciplina dentro de la química farmacéutica, que es la farmacognosia, es extraer de las plantas algún fármaco, bueno, algún pigmento en este caso, ¿no? Claro. Así que está. Ahora capaz que puedes mirar para atrás aquellos pigmentos, aquellos frasquitos y podés entender por dónde venía la cosa del pigmento, claro.
Te podemos volver a invitar otro día para hablar también para de hablar de porque es súper interesante y colorido, además. Y bueno, por ejemplo, una pregunta que hacemos siempre de rutina, y ahora yo me estoy imaginando también, o sea, lleno de tachitos y mezclando con sustancias y elementos. Si pasamos por la puerta de tu laboratorio y miramos para adentro, ¿qué es lo que vemos? Mira, yo diría dos cosas, ¿no? Una, el instrumental que ves es el vaso de bohemia, o sea, lo que vas a ver son vasitos de bohemia porque nosotros... Cumple con el estereotipo, digamos. Sí, hacemos, es un vasito con un piquito el vaso de bohemia, ¿no? Y graduado, claro. Pero la escala no sirve mucho, es una escala aproximada, ¿no? Entonces, hay muchos porque la gente hace muchos experimentos en pequeño volumen y muchas pruebas a la vez. Claro. Y eso va de la mano con decir que también puede parecer un poco caótico, porque en el laboratorio tenemos un montón de mesadas que están distribuidas, alguno trabaja acá, otro por acá, y cada uno tiene 20, 50, 100 experimentos al mismo tiempo. Claro que son experimentos no solo de minutos, sino que de días, y entonces eso es lo que uno puede ver en el laboratorio, mucho vasito, algún equipo también, ¿no? Instrumental, tipo espectrofotómetros, ese tipo de cosas, máquinas, ¿no? Claro. Sí. ¿Y cómo se ven esos equipos para el que nunca vio? ¿Qué experiencia tiene? Y si lo tuviera que comparar con algo así que uno puede tener en la casa, es como si fuera una impresora más o menos, una cosa así de ese estilo, pero adentro tiene una tapita y adentro tiene lo que es un portacelda donde se coloca una celda donde se analiza una muestra, por ejemplo, y ese portacelda puede tener diversas formas, se pueden analizar soluciones, se pueden analizar sólidos, bueno, nosotros con gases no trabajamos mucho, pero podría ser el caso también. Hay como un montón de variedades dentro de esos equipos, pero en general son equipos de medio metro de largo, con un portacelda o algún lugar donde colgar la muestra que uno va a analizar. ¿Y cómo es esto de trabajar con compuestos, ¿no? O sea, porque también desde la ignorancia, de mi parte, yo hablaba el otro día con Natalia y digo, vos agarrás el compuesto, aparte siempre pensando en este tipo de máquinas y un microscopio y agarrando con una pinza cositas, pero esto es intangible, o sea, ¿cómo es trabajar con compuestos? Es como si tuvieras que sacar azúcar de tu frasco de azúcar en tu casa, pero con una espátula micro, o sea, con una espátula que tiene, no sé, será medio diámetro de sección la espátula, entonces vos sacás con eso y tenés frasquitos, ¿no? Frasquitos de distintos reactivos que vos comprás. Tenés estanterías con solventes, donde hay botellas de 1 litro más o menos que tienen solvente, entonces vos pesás en la balanza cantidades muy pequeñas, que hay que tener pulso, que yo no vine con pulso, pero bueno, lo fui practicando. Eso, ahí va, esa pulso y experiencia, o sea, no hay como un instrumento que te ayude a medir lo que estás... No, lo pesamos a mano, sí. Obviamente hay instrumental de todo tipo. En Uruguay tenemos algunas cosas muy de avanzada en instrumental y otras no tanto, que a veces hay como carencias, ¿no? Pero sí, podés tener un robot que pese también. Nosotros no tenemos, lo pesamos nosotros a mano, así. Artesanal. Sí. Y por ejemplo, en la tesis sintetizaste una cantidad de componentes. Nos dijiste la otra vez que eran como 20 y pico de un tipo y 20 o algo parecido del otro. ¿Cuánto tiempo lleva hacer eso? Y bueno, es lo que, viste, hoy les comentaba que la gente larga como en general en nuestro laboratorio experimentos en paralelo. O sea, sintetizar un compuesto te puede llevar 20 minutos, media hora, armar la reacción, 1 hora, ponele. Después puede ser que la tengas que vigilar constantemente, o si ya la conoces un poco, que la dejes hasta mañana y mañana vas y lo mirás. O sea, es muy dependiente de cada sistema que vos tengas, de cada reacción, de cada compuesto que vas a preparar. Y algunos pueden llegar a demorar 2 semanas en que se forme un cristal que vos vas a usar para medir o ese tipo de cosas. Puede demorar un tiempo. Es mucho de fracaso y éxito, ¿no? O sea, fracaso, un éxito, ¿no? De intentar obtener un compuesto, tenés evidencia de que está pasando la reacción, pero no podés purificarlo, no podés saber que lo tenés, y eso lleva un tiempo de trabajo a veces que es notable. Mucho lo que pasa, viste que yo tenía esos 20 compuestos orgánicos y 30 y pico de compuestos con metales, y hay como familias dentro de esos compuestos. El primero cuesta, porque no tengo bien claro cómo hacerlo, y después los que son parecidos, como que ya hay una relación química bastante establecida entre uno y el otro, y puedo sé más o menos qué tengo que hacer para que me dé el compuesto que quiero. Entonces es como muy variable, sí, el tiempo que lleva. Y también una cosa que me parece interesante resaltar es que nos contabas que este tipo de compuesto en particular que vos sintetizaste, en realidad hay poca gente en el mundo que los estaba estudiando, como que había pocos antecedentes, estos en particular de compuestos. Sí, claro, las cumarinas tiosemicarbazonas, que fueron, bueno, como una idea de mi tutora también, que ahí empezó la línea de doctorado, de Lucía, había algún reporte de cumarina tiosemicarbazonas en uso como especies fluorescentes, algunas otras cosas como en luminiscencia,
pero en Chagas, por ejemplo, nadie había hecho nada con eso y además no estaba tan explorado. Hoy hay muchos más reportes, o sea, viene creciendo, digamos, el interés por este tipo de compuestos, sí, en literatura. Y de acá al paso siguiente, o sea, tú generas la ciencia básica, tu equipo generas la ciencia básica, ¿no? O sea, hacen todo este conocimiento. La siguiente fase para el propósito que sería generar un tratamiento a futuro. O sea, ¿eso en qué está? ¿O cómo se maneja? Eso sí, ahí es importante como destacar que entre la ciencia básica y el paso de que esto llegue a ser un fármaco algún día, hay como un montón de compuestos descartados, un montón de esfuerzo, porque hay que elegir bien, digamos, hay que pasar por ensayos en mamíferos pequeños, en ratones, por ejemplo, que nosotros hemos llegado en algún caso, pero eso se hace seleccionando muy bien, porque uno no puede estar usando ratones para análisis con cosas desconocidas, pero tampoco podemos probar en humanos directamente, entonces hay que ir como escalando modelos. Empieza el modelo probando en una enzima, que es una parte aislada, después se pasa al parásito, después se pasa al mamífero pequeño y después eventualmente a clínica, ¿no? al ser humano. Y entonces eso pues, son cosas que pueden demorar 10, 15, 20 años y que pueden ser 3.000, 4.000 compuestos para que uno llegue o sea, hay números de eso, ¿no? Pero hay un montón de compuestos desarrollados y llegan muy pocos, ¿no? a ser utilizados. Pero lo importante es la prueba del concepto, ¿no? La ciencia básica es probar que yo puedo hacer este compuesto, probar que sirve o no sirve contra un parásito. Eso es lo más importante para nosotros, ¿no? ¿Y ahora en qué te encontrás trabajando, Santiago? ¿Qué estás investigando? Ahora en el grupo hay una línea de Alzheimer, que es de Lucía, y yo en particular estoy un poco interesado en la parte computacional, es decir, cálculos con computadoras que tienen mucho poder de cálculo para determinar alguna propiedad química de los compuestos o explicar algún tipo de reacción inesperada o cosas por el estilo, que eso es otro mundo enorme también. Y después estoy trabajando con nanopartículas de oro, estoy empezando a establecer el trabajo con nanopartículas de oro como vehículo, se dice en farmacéutica, que es para llevar un fármaco a determinado lugar, por ejemplo, dentro de un parásito. Y estoy explorando eso de las nanopartículas de oro porque se sabe, hay reportes de que el parásito T. cruzi, por ejemplo, absorbe las nanopartículas de oro, entonces queremos tratar de poner compuestos de los nuestros sobre esas nanopartículas, que son partículas muy chiquitas de oro metálico, ahí sí, no es el ion, sino que es oro metálico, y que ingresen al parásito. Entonces, yo estuve en Escocia haciendo una pasantía de investigación, que estuve 8 meses allá, y allá, básicamente, el investigador principal había puesto cisplatino, que es este fármaco de la terapia del cáncer, en una nanopartícula, y nosotros quisimos hacer lo mismo con los fármacos de mi tesis, y bueno, y a partir de ahora es una línea que tenemos para explorar un poco ahí. ¿Y eso lo llegaste a probar en tu tesis? Sí, ¿no? Sí, lo de las nanopartículas. Sí, logramos obtener un conjugado que es una nanopartícula con un conector que se coloca ahí y el compuesto que habíamos probado en el ensayo en ratones, en el ensayo en vivo. Y es verdad que sí, mejoró la actividad, que era una de las cosas que queríamos saber sobre el parásito. Pero también tuvo un poco de toxicidad, entonces ahí hay que tratar de hacer algunas modificaciones para ver cómo se puede mejorar eso, ¿no? Claro. O sea, no diría que eso está pronto para pasar a ratones, por ejemplo. Perfecto. Bueno, chiquilinas, no sé Súper interesante todo lo que nos enteramos aquí. ¿Vieron Sí, cómo sí. trabaja la Facultad de Química? Toda la investigación que se hace, ¿no? No, y hablábamos con Yami también un poquito antes de arrancar de lo interesante que es poder continuar sobre un mismo tema desde distintos lugares, ¿no? Como en Claro. este caso de Somos Medicamentos. Claro, exacto. Muchísimas Bueno, gracias. así que le agradecemos a Santiago Gracias a ustedes. por la visita y bueno, con ustedes nos encontramos en 15 días. Nos reencontramos en 15 días, Nadia Navarro y Natalia Almada, hoy acompañadas de Santiago Rostán. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Ya volvemos con Comunidad Udelar.